El tema de hoy es sirvo fielmente. Sirvo fielmente, así que muy alusivo el tema. Estamos en la lección número 9 de nuestra casa de vida número 70 de Centro de Vida Lomas. El verso clave está en Lucas 22 del 25 al 26 y dice así la palabra de Dios. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice: pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirija como el que sirve. Pues Padre amado, vamos a poner este tiempo en tus manos. Te damos tantas gracias, Señor, por brindarnos la oportunidad de reunirnos por este espacio que has facilitado para ser instruidas e instruidos a la verdad. Recibimos de ti, Señor, lo que deseas formar en nuestros corazones para que seamos perfeccionados en ti. Bendigo a cada persona que el día de hoy se ha conectado con hambre de ti, Señor. Llena mi boca con palabra de vida abundante, y a ti y solo a ti te damos toda la honra, la gloria, te alabamos. Espíritu Santo de Dios, eres nuestro invitado de honor. Siempre eres nuestro invitado especial. Fluye en cada una de nosotras, en cada uno de nosotros, y siembra tu verdad. Transforma, Señor, nuestras vidas. Y gracias por sentirte tan cercano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En sus marcas listas, iniciamos. Ese tema de Marcos Barrientos, sin reservas, está padrísimo porque dice: yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones. ¿Cuántas estamos de verdad dispuestas a seguir esto, no? Este verso clave donde hablaba de nosotros, más no así a vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sabes por qué habla de esto? Porque la mayoría de nosotros como seres humanos buscamos una posición, buscamos como ser parte de una jerarquía. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, a Centro de Vida Lomas, mi mentora me dijo de que independientemente de que yo fuera hija de pastores y que yo conociera del evangelio y todo eso, me recuerdo muy bien que me mandó al instituto bíblico y me mandó a que empezara desde el módulo número 1. Yo me sentí un poquito incómoda porque yo dije: ¿cómo? ¿Empezar desde el módulo 1? O sea, como que si fuera yo primeriza, ¿no? Pero no alegué, no dije nada, solamente obedecí a mi mentora Pilar Plata. Y ha sido una súper bendición cuando uno se somete a las autoridades de la iglesia, porque trae mucha bendición. Y otra de las cosas es que cuando estábamos ya cursando el módulo 1, una de las cosas que ponían a hacer era limpiar sanitarios, limpiar y barrer el auditorio, limpiar las bancas. Y normalmente esos trabajos no nos gustan, ¿sí o no? O sea, nosotros queremos que nos pongan en el podio y predicar, ¿no? Porque pues yo ya estudié, yo ya sé. Entonces, estas jerarquías que normalmente busca el ser humano en Dios son invertidas. Por eso dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Sí me entiendes? O sea, todo es invertido.
Y una de las enseñanzas importantes que da Jesucristo es de que Él vino a servir. Él, a pesar de que siendo Dios Todopoderoso, a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino a servir. Él vino a lavar los pies de sus discípulos. Lavar los pies. ¿Te imaginas cómo estaban esos pies? No había pavimento, era polvo, era tierra, estaban agrietados sus pies. Y a Él no le dio asco, ¿me entiendes? Él vino a servir. Y entonces esa es la enseñanza que tenemos el día de hoy. En el reino todos tenemos un lugar. Y cuando Dios nos creó a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros, también nos dio un propósito. O sea, estamos aquí en la tierra por algo, no porque sí. Tenemos realmente un propósito. Así que no nos sintamos más que nadie, porque cuando nos sentimos más que alguien es porque está dominando la carne en ti y en mí. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que sentirnos en igualdad de condiciones, solamente que Dios nos da funciones. Entonces, luego que estuve yo de todo esto que les comento, yo obedecí, me sometí, hice todo lo que me tocaba y lo hice con buen agrado, con buena cara, sin renegar, sin nada, o sea, haciendo las cosas. Y poco a poco Dios te va colocando en otros lugares, donde te delega mayores responsabilidades y cada vez es mayor responsabilidad. Siempre sin perder el piso de pensar de que a Él es a quien servimos y la mayor autoridad que hay siempre solo es Él. Nada más que el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones, igual que nuestro cuerpo, que los ojos sirven para ver, la boca para hablar, ¿no? La nariz para oler, el oído para oír, las piernas para caminar. O sea, cada uno tiene una función, igual nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? El tema es sirvo fielmente. Fielmente, estamos hablando de una fidelidad. Cuando tú vas a servir es con fidelidad. O sea, porque de verdad, yo no sé, gracias a Dios, de verdad que me ha dado la conciencia de la responsabilidad que se tiene frente a un grupo, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de almas, ¿me entiendes? Y solo porque a mí se me antojó un día, yo recuerdo otro testimonio que les comento, no sé si ya se los había dicho a este grupo, pero hace tiempo que yo manejaba un grupo, una casa de vida en mi casa en Cuernavaca. Yo recuerdo que hacíamos los estudios por la tarde, estudios familiares, donde habían como aproximadamente unas 80 personas en mi casa. Y un día venía saliendo yo de una junta de la escuela de mi hija, como a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y el servicio lo teníamos, la célula la teníamos como a las 7 de la noche. Y el diablo me empieza a decir, pon un papel que no hay servicio, estás cansada. ¿Me entiendes? No hay servicio. Y empecé yo a meditarlo en la cabeza y decía yo, estoy agotada, efectivamente estoy agotada. Y tenía que ir a colocar sillas, tenía que ir porque siempre les ofrecía una agüita de sabor, les ofrecía unas galletitas porque iban con niños y todo. Es trabajo, eso implica trabajo, eso implica servicio. Y el diablo me decía, estás cansada, estás agotada, ponerte a limpiar cada silla. Porque cuando la gente llegaba, las que conocen mi casa, la parte del estacionamiento es muy amplia y toda esa parte estaba llena de sillas, unas 80 sillas. Entonces, y eso lo hacía yo con mi muchacha a veces y a veces solo con mis hijas o a veces solo yo, ¿me entiendes? Entonces, el punto es de que cuando ya la gente llegaba, toda la casa estaba instalada, las aguas puestas en el lugar, la gente llegaba y ya sabía automáticamente que podían llegar a servirse con esa amplitud, ¿no? Podían llegar a comer algo, unos bocadillitos, cualquier cosita. Y el diablo me decía, estás cansada. Y venía yo manejando en el coche y de repente dije, ¿y si pongo el papel y digo ahí, por causas de fuerza mayor hoy no va a haber servicio? Pero llegando a la casa, de verdad el poder de Dios es tan grande que
me redarguyó el Espíritu Santo y obviamente hice todo lo que tenía que hacer, ¿me entiendes? Y fue un éxito porque la manifestación del poder de Dios estaba ahí. Y sabes que muchas veces cuando Dios se va a presentar a nuestras vidas de alguna manera, hay obstáculos para que no se dé esa gloria. Y entonces cuando nosotros logramos vencer esto, por esto el servicio es una responsabilidad muy grande. O sea, no podemos cancelarlo porque se nos antojó cancelarlo. O no darle seguimiento porque nos dio flojera. O qué flojera es esa responsabilidad, ¿sí me entienden? Tenemos que asumir esa responsabilidad. Aquí tenemos un grupo de intercesión. Y cada una de las intercesoras tienen una área por la cual tener que orar. Y es no un compromiso conmigo, es un compromiso con el de arriba. Porque cada una de sus listas ustedes tienen una alma, ¿me entiendes? Cada alma tiene una necesidad y esas almas requieren verdaderamente, sí, no hay problema, amor. Y cada alma requiere, ¿me entiendes?, de un cuidado y de una atención. Vamos a continuar. El objetivo de la lección entonces es afirmar en el corazón que el reino se sube bajando. Es decir, el reino de Dios se sube sirviendo, ¿no? No hay tareas inferiores. Dios nos manda a que nos apoyemos las unas a las otras, que nos sostengamos, sirviéndonos unas a otras, sin importar el estatus o los puestos que has desempeñado en el mundo, ¿no? O sea, si has tenido un puesto importante, ¿cómo les causa tanto ruido a las personas que han tenido un puesto importante servir en la iglesia? Porque creen que van a tener esa misma jerarquía o porque quieren que los posicionen en esa misma jerarquía. Estas cosas son del corazón. Entonces, al convertirnos al Señor, nace en nosotros el deseo de servirle. No importa en qué posición social o profesional tengas, tenemos que servirle al Señor llenos de amor, que no nos importe hacer lo que sea para agradarle. Queremos amar al prójimo, queremos servir a nuestro Dios y colaborar en la extensión de su reino. ¿Quién quiere colaborar en la extensión del reino? Gloria a Dios. Un principio fundamental a adoptar desde el comienzo es que servimos a Dios. Aunque nosotros estamos sirviendo a las personas, realmente a quien estamos sirviendo es a Dios, porque le servimos al prójimo. Y Dios ama al prójimo. Entonces todos tenemos un prójimo cerca. ¿Qué significa prójimo? Prójimo es lo más próximo que tienes. Prójimo puede ser tu esposo, prójimo pueden ser tus hijos, prójimo puede ser la muchacha con la que te apoyas en la casa, ¿no? El jardinero, el alberquero o cualquier persona con la que trabajas, ¿no? Reflexiona por un momento sobre tus prójimos, sobre tus próximos. Ellos no solo son los beneficiarios de tu noble servicio, ¿sabes? Porque normalmente nosotros creemos que todo esto es de aquí para allá, ¿no? Pero sabes una cosa, con cada prójimo o con cada próximo, tú sacas un beneficio, porque son instrumentos de Dios con los que tú eres enseñada en las virtudes que quizá de otra manera no podrías aprender. O sea, con tu prójimo aprendes tú a ser paciente, a ser benigna, a comprender a la gente, porque a veces como nos cuesta, ser bondadosos, perdonar, ser puntuales, entregar trabajo en equipo, misericordia, obediencia, sacrificio y por supuesto arduo trabajo. Todo esto no lo podrías desarrollar sin tu próximo o sin tu prójimo, ¿no? Entonces el prójimo te ayuda a formar tu carácter. ¿Por qué? Porque a veces tienes que orar por otras personas que ni siquiera a veces conocemos. Eso nosotros lo hemos vivido, ¿no? Personas que ni siquiera conocemos y estamos orando con todo nuestro corazón. Señor, sana a esta criatura. Señor, sana a esta anciana. Señor, sana. Y empiezas y te pones la bandera de esa persona, ¿no? A orar, a ofrecer esas sillas que les dije
a limpiar esas sillas, a convivir con gente que a veces no nos gusta convivir porque somos medio cerrados de pronto, ¿no? Entonces los hijos de Dios comenzamos sirviendo posiblemente a un pastor en nuestra congregación para que llegado un momento en la voluntad de Dios somos capacitados ahí y luego Dios nos manda a otro lugar, ¿me entiendes? Donde ya tu responsabilidad va a ser mucho mayor. Entonces nos va puliendo para que sirvamos y para que podamos notar en qué tenemos que trabajar un poquito más, tal vez en paciencia. A veces te salen unos casos que dices tú, ay Dios mío, ¿no? ¿Cómo cuelgo? ¿No? A veces te salen unos casos complicados o que están dándole vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo y tú explicas y no te entienden y entonces ahí Dios está trabajando la paciencia en nosotros, ¿no? La empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, la bondad. Y así nos vamos formando para desarrollar el carácter de Cristo. Ya no soy yo la que estoy obrando solamente para beneficio de otros, sino también a través de estos próximos nosotros también vamos desarrollándonos, ¿no? Y estamos viendo también cuáles son las necesidades o las prioridades que tienen las otras personas. Punto número 1. Primero siervos y luego líderes. O sea, nosotros primero tenemos que empezar sirviendo. Todas las actividades que desarrollemos para el Señor son de honra. Todo lo que hagas para Dios es de honra. Vámonos a Marcos 10, 42 al 45. Y dice así la palabra de Dios. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero así es en el mundo. Pero dice el verso 43, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Y el verso 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremendo pasaje, ¿no? Entonces no es buscar una posición, sino una relación, sirviendo con gozo, con alegría, para agradarle al Señor, pero con todo nuestro amor. Y el Señor quiere servidores de corazón que más adelante va a poder colocar en posiciones de autoridad. Eso tú te lo vas ganando poco a poco. Así que analicemos el significado de servir y de siervo. Por ejemplo, servidor. Servidor es la persona que sirve para suplir las necesidades de otro. Servidor viene de la palabra sharat, que significa siervo, quien suple las necesidades de otro. O sea, aquí es estar dispuestos a servir en lo que sea necesario. Por ejemplo, si en la iglesia te colocan como anfitrión y que le des la bienvenida a la gente y de repente te das cuenta que en el registro no hay nadie y hay una necesidad ahí y no llegó la persona que tenía que registrar, pues tú te puedes ofrecer y decir, Señor, ¿sabes qué? No importa que a mí no me toque, yo con todo gusto también me ofrezco. ¿Sí me explico? Es ese tipo de servicios. Servir, la palabra en el Antiguo Testamento es avar, que significa labrador, peón o trabajador del campo y de labores diversas. Otra palabra para servir ahora en el Nuevo Testamento es diaconeo, que de ahí es donde viene la palabra diácono, que significa simplemente servidor. O sea, un diácono es un servidor. Y un servidor es quien hace cualquier trabajo útil, quien suple las necesidades e intereses de los demás. Por ejemplo, un mesero, un cocinero son servidores. El servidor detecta necesidades y las satisface con los recursos requeridos. Se espera que lo haga con calidad, en tiempo y en oportunidad. El servidor tiene que aliviar las necesidades de otra persona. El servidor restaura sus vidas.
El servidor detecta la necesidad del prójimo y busca lo necesario para suplirla. Distribuye los recursos a los necesitados. O sea, si hay hambrientos, les das de comer. Si hay sedientos, les das de beber. Si hay pobres, les das lo que puedas apoyarlos. Si están enfermos, los sanas. Si son rechazados, los aceptas. Si son oprimidos, o sea, tú les das amor. Si son esclavizados, les das libertad. Si son huérfanos, si son viudas, dependiendo de tantas necesidades que hay en el mundo. Ahora, ¿qué es siervo? La palabra siervo viene del Nuevo Testamento, es doulos, que significa sirviente. Es la persona entregada a la voluntad de otro, dedicado a hacer el bien a los demás por encima de sus propios intereses. Es un sinónimo esclavo, cuando estamos hablando de una persona que se esclaviza por otro, ¿no? Al servicio de otro. Vamos a ver lo que dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que aquí nosotros podemos servirle a alguien y tal vez no tengamos el reconocimiento de parte de las personas de aquí de la tierra. Pero ¿sabes qué? Vas a tener tu recompensa en el cielo porque dice que su Padre te honrará. O sea que le estamos sirviendo al Señor y Él lo ve todo. Cada intercesora, cada oración, cada palabra que sostiene a otros, cada palabra que anima, que consuela, que levanta, ese amor al prójimo, la empatía, ¿me explico? O sea, nosotros tenemos tantas oportunidades de poder servir. O sea, estamos sirviendo sin sacar ningún interés personal más que agradar a Dios. O sea, lo hacemos por amor a Dios. En Romanos 1:1 dice, el apóstol comienza la epístola de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero empezó como siervo, ¿no? Apartado para el evangelio de Dios. Podemos entender que un siervo de Jesucristo es aquel cuya vida le pertenece al Señor, no a Él. Y es usado por Él para extender y avanzar el reino de los cielos sobre la tierra. Punto número 2. ¿Quién es el máximo servidor de la humanidad? ¿Quién crees que es? El Señor Jesucristo, correcto. Al ofrecer su vida, suplió y sigue supliendo la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la libertad del pecado, protección, salud, provisión material. ¿Pero cómo lo hizo? Dándose en sacrificio por nosotros. Estamos llamados a seguir su ejemplo. Entonces, somos cristianos no por una religión, sino por ser seguidores e imitadores de Cristo. Por eso tú y yo somos servidores. Porque hacemos lo que Él hacía. Al que se humilla, Dios le exaltará. Dios es bueno y fiel. Él conoce tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Vámonos a Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Qué hermoso era el Señor, es el Señor, ¿no? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que fue una muerte fatal. Pero Él no escatimó. Y Él lo hizo para que nosotros fuéramos enseñados primero por su acción, pero también para liberarnos, ¿no? Entonces lo hizo por amor, es un acto de amor. Y los hijos de Dios necesitamos reconocer que si vivimos es para invertir nuestra vida al servicio del Señor y al prójimo. La Biblia nos da múltiples ejemplos de servidores que podemos imitar. Jesús nos enseñó con su ejemplo que no vino a ser servido, sino a servir, y nosotros tenemos que imitarlos. ¿Qué nos ofreció Jesús?
con este sacrificio. Nos ofreció, fíjate nada más, a través del sacrificio de Jesús nos ofreció salvación, vida eterna, nos ofreció libertad, nos ofreció perdón de pecados, nos ofreció sanidad, nos ofreció protección, nos ofrece salud. A través de ese sacrificio, mira cuántas bendiciones para todos los que somos hijos de Él. Por ejemplo, Eliseo, aquí hay hombres y mujeres que sirvieron y son ejemplo para nosotros. Eliseo no llegó a hacer lo que él llegó a hacer sin antes servir. O sea, primero le sirvió a Elías, ¿no? En 2 de Reyes 3:11 dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. O sea, primero sirvió a Elías y después ya se le otorgó un rango superior, ¿no? Tenemos otro ejemplo en Josué, que era servidor de Moisés. Checa esto. Josué sirvió a Moisés y en Éxodo 24:13 dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Pero recuerdan que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y quién fue el que entró? ¿Quién suplió ese rango? Josué. ¿Me entiendes? Entonces Josué, antes de poder llegar a ser lo que fue, tuvo que haber sido servidor primero de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés lo instruyó y le enseñó todo lo que debía de aprender antes de asumir la responsabilidad que le tocaba. ¿Sí me entiendes? David sirvió a Saúl y a su nación matando a Goliat, ¿se acuerdan? Y habían cantidad de gente del ejército que no pudieron enfrentar a Goliat. Y entonces David dijo, ¿sabes qué? Para esto me tiene el Señor aquí. Y él se ofreció. Y en Samuel 17:32 dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Imagínate la cosita, ¿no? Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dios ya lo había capacitado. Pero antes de que David fuera a hacer eso, que estuvo sirviéndole a su papá, ¿no? Y cuidaba las ovejas de su papá. Y ahí fue capacitado, entrenado, para que llegara este momento y él pudiera enfrentar a ese filisteo. Otro ejemplo es Esteban, diácono y primer mártir, nombrado entre los primeros edecanes o servidores de la iglesia. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que sirvamos aunque temblemos. Cuando yo empezaba a dar los estudios en cámara, yo me acuerdo con Dulce, me decía, Xiomara, me dice, tú dalos. Y le digo, sí, pero pues tiemblo, ¿me entiendes? O sea, ponerme frente a la cámara es una responsabilidad porque lo que yo voy a hablar, las demás lo van a creer porque estoy enseñando, capacitando. Y bueno, vamos a servirle a Dios aunque temblemos. Porque si Dios te pone en un lugar, Él te respalda. Cuando las hice a cada una de ustedes orar cada día, con estas oraciones de intercesión en la página, que vamos a regresar a eso también, todas temblaban, pero ¿sabes qué? Todas lo hicieron. Y me siento orgullosa de todas ustedes. Dice la palabra de Dios, mi poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, no somos nosotros, es Él en nosotros. Y cuando entendemos que no somos nosotros los protagonistas, que es Él el protagonista, entonces todo fluye, ¿no? Aunque crean no poder, Él te da la capacidad, Él te da los medios, Él te solventa todo, Él te capacita, Él pone los tiempos, Él pone las formas, Él soluciona. ¿Me entiendes? Él soluciona y podemos solventar todo esto. Vámonos a Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procedito de Antioquía.
O sea, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Dios te va eligiendo. O sea, no es por casualidad que estamos aquí nosotras. O sea, no es por casualidad que te haya tocado estar aquí, que te hayan invitado a alguien, que tú estés aquí. No es casualidad. Dios quiere capacitarte, porque Dios tiene planes para ti, para tu vida. Santiago y Pedro, el caso de Santiago y Pedro, apóstoles de Jesucristo que se llamaban a sí mismos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Nuestro llamado a servir a Dios es un privilegio, decían ellos. ¿Y sabes qué? Es cierto. El poder servirle a Dios es un privilegio. Es parte de la naturaleza de Cristo, puesta en nuestro corazón. Así que sirvamos todo el tiempo que nos conceda vivir. Mientras nosotros estemos aquí sobre la tierra, vamos a servirle a Dios. Aprendamos estas dos frases importantes. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esto lo decía el pastor Acero. Quien no sirve, no sirve. Yo quiero servir. Yo no quiero ser inútil, ¿no? En el mundo egoísta en que vivimos, se nos enseña al revés. A mí que me sirvan, para eso están, ¿no? Oye, para eso está, porque le estoy pagando para que me sirva, para que me atienda. Y a veces somos pero bien groseros. Entonces, atendamos, cuidemos, amemos sirviendo al prójimo. Punto número 3. Dios quiere usarnos. Entonces vamos a ser usados por Dios. La iglesia es el cuerpo más grande de servidores voluntarios. De ahí es donde salen todos los servidores voluntarios de la iglesia. Hijos e hijas de Dios que no reciben un salario y que no reciben una compensación económica. O sea, lo haces simplemente porque quieres agradar a Dios. Lo haces porque nace de tu corazón. Al contrario, sirven fiel y generosamente. Es más, a veces hasta ponemos en lugar de que nos paguen, ¿no? O sea, aportamos sin esperar nada a cambio e invertimos nuestros propios recursos. Fíjense, cuando íbamos nosotros a hospitales a orar en perinatología, no sé si lo pronuncié bien, perinatología, cuando íbamos ahí al hospital llevábamos comida, llevábamos Biblias, llevábamos cosas. ¿Quién patrocina todo eso? Los mismos creyentes, porque a la gente solo vas y le regalas. ¿Sí me explico? Entonces, pero esto es cuando tu corazón ya le pertenece a Cristo. Ya no moro yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Y eso es como el fruto de eso que Dios está haciendo en tu vida. El término ministerio significa servicio y es un trabajo no remunerado en la tierra, pero reconocido en el cielo. ¿No es maravilloso eso? El ministerio en ocasiones es arduo. Al invertir tu vida en servir a Dios, haces a un lado tus planes, porque muchas veces hay que ir a hospitales, hay que ir a interceder, pero tú, híjole, tienes una fiesta o tienes una reunión y quisieras estar en la pachanga, ¿no? Pero dices, híjole, es un sacrificio que tengo que hacer a veces porque pues hay necesidad. El futuro de muchas personas está en nuestras manos, porque si nosotros dejamos de orar posiblemente por alguien que podría haber sido sano, ¿me entiendes? Y no oraste, entonces esa alma va a pesarte. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando. A medida que tú tengas mayor comunión con Dios, el Espíritu Santo te va diciendo, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, haz aquello. Inquietudes en tu corazón que vas a tener que ir realizando. Sé fiel en lo poco para que a su tiempo el Señor te levante para mayores responsabilidades. Lucas 19:17 dice, está bien, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esa palabra es para ti. Recíbela en el nombre de Jesús. Servir requiere unción. Cuando nosotros servimos es porque la unción de Dios está en nosotros. Unción y gracia.
es decir, la habilidad y el favor sobrenatural dado por Dios, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y la unción no se aprende en cursos. O sea, es que yo quiero tener unción, ¿cómo le hago? A ver, me voy a anotar en el curso de la iglesia para ver si así tengo unción. No va por ahí. Dios te la otorga para el servicio, para Él, para que tú le sirvas a Él. Y entonces esa unción, si te das cuenta, empiezas con una pequeña unción y esa unción, a medida que tú vas involucrándote más, se va incrementando a lo largo y a lo ancho de ese servicio fiel que tú das al Señor. Recordemos que Dios nos hace siervos líderes, que nunca dejaremos de servir. El carácter del Hijo de Dios se moldea a través del servicio al cuerpo de Cristo, que es un organismo vivo tomado por muchos miembros que contribuyen a su crecimiento sirviéndole en amor, humildad y sometidos mutuamente. Tere, ¿me buscas Efesios 4 del 15 al 16, por favor? Vamos a leer esto de siervos líderes. Dice la palabra del Señor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Tere. Entonces recibes crecimiento para ir edificándote en amor. Entonces con ese crecimiento que da Dios, nosotros tenemos eso, una mayor edificación en amor. Sirvamos con la prioridad y la actitud correcta. O sea, servir a la iglesia o a un ministerio antes que a Dios nos lleva al desánimo. Checa esto que es importante. Tenemos que tener una actitud correcta. Servir a la iglesia o a un ministerio antes que a Dios nos lleva al desánimo, porque estás invirtiendo las cosas. ¿Me entiendes? Algo que eventualmente menguará el mover del Espíritu Santo en nosotros. Hay muchas personas que sirven y dicen, estoy agotada, porque se han olvidado de la comunión con Dios y entonces pusieron el ministerio antes que a Dios, y no es así. ¿Sí me explico? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, quienes sirven, por ejemplo, como edecanes en sus casas de vida, en los niños, en la librería, en la cafetería, y lo hacen con un corazón puro, están en realidad adorando a Dios y rindiéndole culto. Esto es importante. ¿Cómo tenemos que servir entonces? Servir en amor o por amor. Hay una palabra que es lautrio, que se refiere a servicio, que significa ofrenda. Algo que se entrega sin esperar recompensa. Esa es la ofrenda. O sea, tú la das y no estás esperando qué recibir. Darse a Dios sirviendo a las necesidades de su gente y a sus propósitos eternos significa que lo hacemos con amor, reverencia y profundo compromiso del corazón. O sea, solo ministramos para Él cuando le hemos ministrado a Él. Perdón, que ando medio mal de la garganta. Quienes sustituyen su relación personal con Dios por su servicio, tengan mucho cuidado. Si servimos de forma mecánica, eventualmente se hará algo religioso y entonces vamos a tener cansancio, vamos a estar carentes en nuestro corazón y en la vida, ¿no? Entonces el servicio nunca debe ser sustituir nuestro tiempo personal de oración. O sea, es importante nuestro tiempo de oración, es importante adorar a Dios, es importante meditar en su palabra, es importante que te llenes primero tú. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a ayudar a alguien si tú no te has alimentado primero?
O sea, tienes que alimentarte primero. Llénate de Él y luego sírvele. Vámonos a Lucas 10, 41, 42, que dice así. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo estaba Marta? Cansada. Ella estaba agotada. ¿Por qué se cansó y por qué se agotó tanto? Porque se olvidó de lo primero, que fue lo que hizo su otra hermana, ¿no? Y la hermana lo que hizo fue rendirse al Señor y dice, ¿sabes qué? Que se caiga la casa, que se caigan los trastes, ¿no? Primero me lleno yo de su presencia, me lleno yo de su palabra y luego pues ya haré lo que tenga que hacer. Y entonces cuando ella le reclama a Jesús, mira a mi hermana, toda echadota, ahí tirada, ¿no? A tus pies. ¿Y qué respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Turbada es, no estás pensando claro. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, aunque pongas quejas, yo no le voy a hacer nada. Ella está en el lugar donde debe de estar. ¿Sí me explico? Así que cuando te toque servir, si te encuentras cansado, si te encuentras frustrado, que dices tú, ay, ya no quiero interceder, ay, ya me tienen harta, cada rato piden oración, ¿no? O sea, ya no quiero, a punto de hablar negativamente, busca de inmediato al Señor. Te está faltando oración, te está faltando meditar en su palabra. Llénate primero de Él para que después le sirvas de corazón. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ya estamos por terminar. En Juan 13, del 12 al 16 dice, así que después que les hubo lavado los pies, checa esto, qué testimonio más hermoso el de Jesús, que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Dijo Jesús, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, dice Jesús, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, aquí hay una verdad revelada porque está confirmando el desierto. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el envió. Jesús vino a servirnos y es nuestro ejemplo. Vamos a activarnos. Hay 3 puntos importantes para la activación que son: cultiva el carácter de Cristo a la par que le sirves. O sea, no dejes de cultivar tu carácter, esa comunión con Dios. 2. Es en la práctica donde se aprende y se forma un corazón como el de Él. O sea, si tú no haces nada, no vas a aprender, ¿no? Tienes que practicar. Y punto número 3, y si nunca has servido o lo haces muy de vez en cuando, ¿sabes qué? Arrepiéntete, actívate y dile al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero servir. Cualquiera de las que están acá, si alguna no estuviera sirviendo y quiere servir, dime, Xiomara, ¿en qué puedo servir? Yo te pongo algo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente que está haciendo algo en el servicio es edificada. Va de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué? Cada vez que, por ejemplo, una de ustedes tiene su lista, ¿no?, de sanidad, por ejemplo, y te das cuenta que oramos todas y le echamos un montón sobre alguna situación, y te das cuenta de que ya fue sanada la persona, es una victoria, y es una victoria que tenemos todas, ¿me entiendes? Como equipo, como grupo. Primera de Corintios, para cerrar, 12 del 26 al 27 dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Entonces, cuando tú notes una deficiencia,
aquí en la iglesia, en tu casa, donde sea. Somos buenas para detectar lo malo de los demás. Cuando tú notes una deficiencia, sirve más. ¿Me explico? O sea, si algo no está bien hecho, tú sirve más para que se solvente eso que tú detectaste que fue. ¿Sí me explico? En lugar de acusar a la otra persona, tú ponte a servir. Y no que llegas a decirle, a ver, tú no puedes, a ver, te voy a enseñar, así es como se barre. No es así. No es con agresión, sino, ¿sabes qué? ¿Quieres que te puedo apoyar? Si quieres, ahorita estoy desocupadita, si quieres te puedo ayudar a barrer. ¿Sí me explico? Las actitudes son diferentes, pero cuando notes deficiencias, sirve más sin criticar, para compensar los errores que tú estás detectando y mejorar todo lo que estás notando que podría ser mejorado. Entonces, somos parte de un cuerpo. Si uno se duele, todos nos dolemos. Nuestros ojos tienen que estar atentos al servicio del Señor. ¿Sí o no? Pues vamos a orar. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, te damos por el tema de hoy, porque verdaderamente todo está conectado. Y esto del servicio es tan importante porque nos moldea en nuestro carácter. Al servir dejamos las actitudes egoístas y comprendemos más el ejemplo de Cristo como el más grande servidor, con una fidelidad irreprochable. Queremos ser no solo tus seguidores, sino también imitadores de esa entrega a través del servicio al prójimo. Somos parte de un cuerpo que nos has llamado, nos has escogido, nos has asignado una función dentro del cuerpo de Cristo. Y lo voy a desempeñar, Señor, con excelencia. Abre mis ojos, Señor. Hazme sensible a cada necesidad que se presenta en el día a día. Capacítanos, Señor. Instrúyenos para servir con excelencia. Queremos ser tus servidores en cada área de nuestras vidas, ofreciendo todo lo que haga que sea para ti, en mi casa, en mi trabajo, en la oficina, con mi familia. Que tu carácter sea manifiesto en mí, así como tu amor, tus cuidados, usando mi vida con el fin de ser testimonio a través del servicio fiel. Así tu reino se extiende. Así que bendícenos. Bendícenos, Señor, en este tiempo, y te damos tantas gracias por capacitarnos, por guiarnos, por formarnos, para que el querer y el hacer sean de excelencia, que seamos sensibles, que seamos atentos a las necesidades diarias que se presentan. Ayúdanos a no ser indiferentes, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que nos quieres llevar a glorias mayores. Te honramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.